¿ya? Se le llama a la Biblia las Sagradas Escrituras, la ley, las Santas Escrituras, la palabra de Dios, las Santas Escrituras, la Escritura. Son tantos nombres que se va dando, digamos, a lo que se va entendiendo a la palabra Biblia, ¿no? Y finalmente, Biblia es una palabra que no se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras, sino es una palabra atribuida para decir que hay un conjunto de libros. Entonces, cuando yo hablo de Biblia, estoy hablando de conjunto de libros. Aclarando, ¿ya? Muy bien. Entonces, paso todavía esto. Un punto, hablo, entonces, vamos a pasar los símbolos, ¿ya? La Biblia tiene muchos símbolos, ¿no? ¿Ya? Un símbolo es llamado espejo, ahí lo pueden ver ustedes, es llamado también la semilla, es llamado agua, es llamado la lámpara, es llamado luz, es llamado fuego, o sea, se atribuye a manera de símbolo, ¿no? Es más dulce que la miel, o sea, es comparado también con miel, con pan, con leche, y no solamente de pan vivirá el hombre, ya es comparado con pan. En 1 de Pedro capítulo 2 empieza a explicar y dice, ¿no? Esta palabra es más, es como la leche no adulterada, ¿sí dice, no? 1 de Pedro 2:2, es la leche no adulterada, y esta leche no adulterada deben desearlo. ¿Quién? Los recién nacidos. Nosotros los viejos no necesariamente vamos a buscar ya todavía leche adulterada, porque así como tienen leche no adulterada para los niños, también tiene comida de alimento sólido para nosotros. Y aquí en Hebreos dice que la comida, así es leche, pero esa leche es para los bebés, pero también es comida, que también tiene comida, acá tiene de todo, entonces es para los adultos. Algunas veces como adulto yo voy a tomar leche, para no olvidarse su mamadera, pero ya su leche, para ser más exacto, pero nosotros deberíamos sí o sí, ya los adultos, digamos, maduros en la fe, de 4 años en adelante, empezar a comer comida más sólida, y a estas alturas, los que ya han pasado más de 7, 8, 9, 10 años, ya deberíamos estar comiendo comida sólida, ¿ya? Entonces, esto deberíamos ya haber llevado, ya deberíamos conocer. Entonces, aquí dice que si solamente vas a gustar leche, y tienes necesidad de leche y no de alimento sólido, finalmente eres un inexperto, ¿ya? No has alcanzado la madurez y todavía quieres decir, yo sé diferenciar entre el bien y el mal. No, el maduro sí va a poder diferenciar entre el bien y el mal. El bebé no. Y a veces hay muchos que en nuestras iglesias, discúlpame que le digo, voy muy directo, en nuestras iglesias pentecostales, ¿ya? La gran mayoría, el 99.9% a nivel mundial, nuestros evangélicos pentecostales, no te hablando de otras denominaciones, no, pentecostales, puedo hablar de la Asamblea de Dios, la IEPJ, Pentecostal de Perú, muchos, la gran mayoría están 20, 30 años en el evangelio y son bebés o son niños y no han madurado más, ni siquiera han llegado a la adolescencia. Lo digo con mucha realidad y eso es una gran realidad lo que le podemos ver, ¿no? Es una gran realidad. Entonces es mucha tristeza que la gran mayoría se han quedado con leche, ¿no? Con papilla, y no han querido comer comida sólida. Y cuando al pentecostal se le empieza a hablar de comida sólida, uy, está aburrido, uy, yo quiero que me sacuda, que diga, que me arrepienta, generación de víboras. O sea, todo el tiempo queremos que nos digan eso, ¿no? Pues ese es el evangelista, eso es para el inconverso. Para nosotros los cristianos debe ser raro, nosotros debemos buscar enseñanzas. Aclaro, el ministerio del evangelista es más para el inconverso, para el cristiano maduro poco, raras veces, ¿ya? Uno crece con enseñanzas, uno difícil vaya a crecer, ¿ya? O vas a crecer, pero así todo raquíticamente, con evangelismos. Y eso era el problema de las iglesias pentecostales hasta el día de hoy. Fiesta espiritual, ¿a quién traemos? No, al que grita, al que sacude. Ese es un error gravísimo, garrafal, de los pastores, ¿ya? Y de los miembros que no han entendido el mensaje. A nivel mundial y a nivel de la Biblia se dice que debe haber enseñanzas, ni siquiera hay enseñanzas. A nivel de como institución está obligado que cada miembro debe llevar discipulados. Ahí no hay opcional, obligado, así dice la IPJ. Pero también aparte tenemos la Biblia que nos insta, pero tampoco quieren enseñar. Yo no sé a quién quieren creerle, entonces a quién le quieren hacer caso. Y el problema sería, ¿por qué no reclaman? Deberían hacer huelga la clase de los pastores, ¿no? Tomar el local, creo. Claro, estoy exagerando obviamente, ¿no? Para que haya enseñanzas. Si no hay enseñanzas, discúlpenme que le digo, pero es difícil que crezcan, ¿ya? No los quiero engañar, ¿ya? Muchos las iglesias los acarician, yo no quisiera acariciarlos en esta manera.
quisiera decirles las cosas reales, lo que nos habla la Escritura, ¿no? Que se han obviado muchas verdades, lo hemos quitado de la Biblia, ¿no? Lo hemos obviado simplemente. ¿Ya? Muy bien. Hasta ese punto creo que ya habíamos llegado con lo sencillo. A partir de aquí ya abarca un poquito más. A partir de aquí habíamos visto que la Biblia tenía divisiones. ¿Pero divisiones de qué manera? Divisiones según los hebreos, según la Tanaj, ¿no? De aquí debe ver la T, la N, la K, y de ahí puedes agregarle A, y de ahí sale Tanaj. Ya esta K se pronuncia como J, Tanaj o Tanaj. Entonces, en la Tanaj hebrea o en la Tanaj de la Biblia de los judíos que existe hasta de hoy, son 5 libros, ¿ya? De que ellos, en hebreo, ¿ya? Bereshit, Shamot, así son los libros, hasta Devarim, son la Biblia en hebreo, ¿no? Así se pronuncia. Profesor, ¿y dónde nosotros los españoles hemos sacado Génesis, Éxodo? Con la primera traducción que se hace completa al Antiguo Testamento en el siglo II antes de Cristo. Eso lo vamos a ver de aquí 2 semanas posiblemente en adelante. Vamos a hablar un tema que se va a llamar la Septuaginta griega, ¿no? Ahí vamos a entender, de ahí se toman los nombres para nuestra Biblia de nosotros, no del hebreo. Si fuera del hebreo, acá debería principio, acá debería ser salida, así deberían ser nuestra Biblia. No debería ser Génesis, Éxodo, ¿ya? Muy bien, aclarando todavía algunos puntos más, dice, ¿no? Ellos en el hebreo tienen 5 libros, en los profetas, su división segunda parte, tienen 8 libros, y en los escritos tienen 11 libros. En total tienen 24 libros ellos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? De la siguiente manera. Comienza con Génesis, o comienza con Bereshit, que así se conoce su Biblia de ellos del inicio, y termina con Crónicas. De nosotros empieza con Génesis y termina con Malaquías, ¿no? Entonces hay que aclarar que ellos, este es el orden que ellos le dan, ¿no? Ahora, no que nosotros, ¿por qué el profesor tiene 22 o 24? Tiene 24 porque nosotros desglosamos libros como Crónicas, ¿ya? Aquí dice 24, acá dice Crónicas, nosotros tenemos primera y segunda de Crónica, ya agregamos uno más, ya tendríamos 25. Vemos primera y segunda de Samuel, ya tendríamos 26 porque desglosamos nosotros. Crónicas, Samuel, Reyes también desglosamos. Otro, lo que más fuertes desglosa es, ellos, los 12 libros de los profetas menores, ellos consideran un solo libro, nosotros lo tenemos en 12 libros, ya está, ahí va, ¿no? Entonces ahí van añadiendo 12 libros, del cual ellos finalmente logran tener 24 y nosotros tenemos 39. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiere decir lo que ellos entendieron Antiguo Testamento, el cristiano evangélico entiende Antiguo Testamento. Ni una palabra menos, ni una palabra más. ¿Ya? Aclarando eso. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? Se encuentra cuando mismo Jesús, en el libro de Lucas capítulo 24-44, cuando él explica cuando él explica después de su muerte, él dice, no, yo cuando todavía estaba con ustedes, dice, después de que ha resucitado, yo, ¿te acuerdas lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, en la Torá, en los profetas y en los salmos, en los escritos? Ahí estaba ya todo lo que me iba a acontecer. Y eso es lo que ha acontecido, dice él. Ahí estaba, ¿acaso no han sabido? Le dice. Entonces, vuelvo a aclarar que en este momento, por ejemplo, dice ley de Moisés y no se está refiriendo a los 10 mandamientos, tampoco se está refiriendo a los 613 mandamientos que tienen los judíos en todo el Pentateuco. No tienen 10, tienen 613, les aclaro. ¿Ya? No sé dónde ha sacado 10 mandamientos. No, 10 es una parte, se llama las leyes morales, pero dentro del Pentateuco vas a encontrar leyes morales, leyes civiles, leyes rituales, leyes ceremoniales, se vas a encontrar muchos otros tipos de leyes, ¿no? Entonces tienen 613 los judíos, y de esos 613, 10 son conocidos como el Decálogo de Moisés, ¿no? En el monte Sinaí. No son los únicos, por cierto. Y eso es lo que ya se encontraba relatado cuando Jesús dice, no, ley de Moisés, en este punto se estaba refiriendo no a la ley, sino estaba refiriendo a los 5 libros, ¿sí? Así mismo lo podemos ver nosotros, división del Nuevo Testamento. La división del Nuevo Testamento para nosotros es bastante sencilla, ¿no? Evangelios históricos, epístolas universales, paulinas, y hasta llegar al libro profético, ¿ya? Creo que no va a demorar mucho en esto porque es bien conocido por ustedes. Lo que sí vamos a llegar en esta parte, ¿no? La división de capítulos y versículos se va dando a partir del siglo XIII. En el siglo XIII, después de Cristo, de casi 1260 años, después de Cristo, recién se pone, después de la era cristiana obviamente, recién se va a incorporar a la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, capítulos.
Y en el siglo XVI, en el año 1559 aproximadamente, a la Biblia recién se le va a incorporar versículos. Quiere decir que la Biblia, hasta el siglo XIII, siglo XII, la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. Y creo que por una parte se hubiera quedado bien así, ¿no? ¿Ya? Porque a veces, sin cierta manera, uno dice, no, a ver, ¿dónde está? Ya, muy bien, dice, ¿no? Ya, busca tu Biblia en Génesis 3:15. Esto es rápido encuentro. Y me ayuda a encontrar. Pero cuando yo voy en la Biblia, no, a ver, voy a predicar, a ver, voy a agarrar, voy a predicar según este texto, y empiezan tal vez a tomar solamente un texto sin conocer el anterior y el posterior, lo más probable hay una, no necesariamente, puedes predicar bien, pero hay una probabilidad de 80 y tantos por ciento, o tal vez más del 90% que vas a cometer herejía. Si no conoces el contexto, o sea, el antes y el después, lo más probable es que vas a predicar una herejía. O también hay posibilidad que sí vas a predicar bien la palabra. Pero la gran mayoría predican herejía y media, ¿no? Eso es lo que comúnmente hacen. O tal vez hacen, digamos, disculpe que le digo, pero hablan barbaridad a veces. ¿Por qué? Porque cuando no conoces el contexto. Si usted conoces el contexto, todo el libro y el contexto del antes de ese pasaje que vas a predicar o de ese versículo, entonces por lo menos vas a centrarte en el mensaje. ¿Ya? Entonces eso también lo podríamos ver más adelante, ¿no? Esas son las cosas que ha ido. Entonces, bien es cierto, ha ayudado la división, a veces ha hecho mucho daño a las personas que no entienden cuándo se dividió, por qué se dividió, cuáles fueron también los propósitos de la división. ¿Ya? Pasando más adelante, habíamos visto el tema de los agiógrafos. Decir agiógrafos era decir escritores humanos. ¿Quiénes? Yo no. Un autor cualquiera, no. Estamos hablando de los autores que Dios utilizó su vida para escribir, tanto el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los 66 libros. A ellos se le conoce agiógrafos. Entonces, estos personajes, que son 40 personas identificados claramente, ¿ya? Pero no se sabe si hubiera más. De estos 40 autores se sobreentiende, ¿ya?, que cuando hablamos de los 66 libros, 55 libros se sabe quién es el autor. Por ejemplo, en el caso, le decía el otro día, ¿no? Jeremías escribe el mismo libro de Jeremías y también podemos ver Lamentaciones. Como el caso de Pablo, ¿no? Pablo escribe 13 cartas y se identifica sus cartas. Es un solo autor con 13 cartas. Y así, pues nosotros podemos decir, ¿no? 40 autores aproximadamente tenemos de los 55 libros. Profesor, pero ¿cómo se va? Es que el Salmo se ha escrito varios autores. El Salmo tiene varios autores. El Salmo no fue escrito solamente por David, aclarando ese punto, ¿no? Ahí en el Salmo suman varios autores, ¿ya? Eso está bien corroborado. Ahí dice los nombres también de quién lo ha escrito, ¿no? Leen su Biblia, ahí está. Ya, muy bien. Eso lo vemos más adelante también. Entonces, quiere decir que de 11 libros, hasta el día de hoy, no se sabe quiénes son los autores identificados, ¿no? Como el caso de Jueces, de Ruth, Primera es un Samuel, Primera es un de Reyes, Primera es un de Crónicas, Esther, Job. No se sabe quién es el autor de estos libros. Y en el Nuevo Testamento tampoco se sabe que es de Hebreos. Ay, entonces, ¿cómo incorporó al canon? Sería la pregunta. Incorporaron al canon uno, los Antiguos Testamentos de los hebreos, ellos sabían que esos eran libros muy usados por ellos. No, eso era más rápido. En el caso del libro de Hebreos, cuando ingresan al canon, el canon ingresa porque creían que el autor era Pablo. Y en la actualidad dudan si eso no es Pablo. Entonces, la pregunta sería, si fuera Pablo o no fuera Pablo, fuera mi abuelita o fuera la abuelita de quien sea o fuera la tatarabuela, eso no queda, digamos, en discusión mucho porque no queda duda, ya que el autor divino no cambia. Y lo que sí sabemos que todos estos libros tienen un autor y el autor es Dios. ¿Se acabó? Con eso terminamos estas preguntas, ¿no? Y podríamos ir pasando rápido estos pasajes, ¿no? Podemos ver la profesión de algunos de ellos, por cierto, para hacerlo más rápido: pescadores, reyes, médicos, pastores, fariseos, políticos, recolectores de impuestos, soldados, escribas, mayordomos, teólogos, ¿no? Y así podemos ver, ¿no? Hasta ahí más o menos estábamos viendo esa parte. Y de aquí llegamos a otro tema mucho más complejo, el tema complejo de la inspiración. En el tema de la inspiración, habíamos dicho, hay varios tipos de inspiración, ¿no? Y uno de los temas de la inspiración era la inspiración verbal y plenaria. Yo creo que voy a quedarme con eso. ¿Qué era la inspiración verbal y plenaria? Verbal, que significa que Dios dijo, Dios habló, la palabra es palabra de Dios. Y plenaria es toda, toda. No queda ni una coma, ni un versículo que está en la Biblia que no sea palabra de Dios. Toda es palabra de Dios. Aclarando, ya con ese punto me quedo. ¿Y por qué has pasado tanto? Es que en esta parte hay una creencia de los liberales que aparecen a partir del siglo XIX, con el famoso Wellhausen. Eso sí es muy avanzado este tema, con el famoso Wellhausen,
y otros mucho más teólogos evangélicos en Alemania que tratan de decir que la Biblia no es real y tratan de sacar muchas teorías diciendo que la Biblia no tiene consistencia, hay muchas contradicciones, por ejemplo, cómo pudo Moisés haber escrito su muerte, por lo tanto Deuteronomio no debe haber sido escrito por Moisés, como si hay un solo autor, por qué el Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 se contradicen, y empezaron a cuestionar toda la Biblia, comenzaron por Génesis y terminaron cuestionando el Apocalipsis. Y finalmente estas enseñanzas, digamos, de lo que le digo, puedo decir que es una catástrofe para los evangélicos, finalmente se fue difundiendo por todos los seminarios a nivel mundial, se fue difundiendo por las iglesias, por sus escritos, por internet, se fue difundiendo por los canales de televisión, de tal manera que la gran mayoría está aceptando estas barbaridades y media, ¿no? De Walchansen, que tratan de negar y decir que la Biblia no fue escrita. Te pongo el ejemplo, que él dice, ¿no? Que Moisés no fue escrito, bueno, Génesis no fue escrito por Moisés, dice estos autores, ya que Moisés no creo que haya podido escribir todos esos contextos, ¿no? ¿Cómo pudo haber sabido Moisés la historia desde el Génesis? Si Moisés es 500 años después de Abraham. Y tantas cuestiones que hicieron. Pero yo le dejaría con un texto, ¿ya? Para aquellos que ahorita están empezando a razonar, ¿no? A mí me pasó posiblemente, y disculpa que leo, todo es una barbaridad y medio, lo pude analizar por muchos años, después de unos 8, 10 años mínimo, después de haber analizado todo, no más, promedio más de 12 años después de haber analizado todas estas barbaridades, en la actualidad les puedo decir todo esto, lo que están hablando sus grandes teólogos, entre comillas, con doctorados, con maestrías en teología, están hablando barbaridad y media. Te dejo con una sola cita, y esa cita lo vamos a encontrar por acá, en el libro de Mateo capítulo 5, verso 46. Aquí está. Juan capítulo 5, verso 46 y 47. Jesús le dice a los fariseos, ya que, digamos, le dicen, ¿no?, que se creían descendientes de Abraham, de Moisés, le dice, si ustedes no creen a Moisés, ¿cómo me creerán a mí? Y el verso 47 le dice, si ustedes no creen en sus escritos de Moisés, tampoco creerán en mis palabras. Entonces, en ese texto estaba queriendo decir que Moisés sí es el escritor. Si no creen a Moisés, menos creen al Señor. Y dicho y hecho, lo que dijo el Señor Jesús, ahorita en el siglo XXI lo estamos viendo, teólogos e incluso evangélicos que están negando que Jesús es Dios. Ya no están creyendo en Jesús. Eso se está difundiendo mucho más. Tal vez me ha adelantado lo que iba a hablar de aquí medio año, un año después, me ha adelantado mucho a decirlos, pero yo quisiera que ustedes despierten. Ahora, ¿cuál sería? Me estás un poquito poniendo en duda. ¿Cuál sería la mejor forma? Hermanos, lean la Biblia. Lejos de leer Biblia, lejos de internet, si es posible, todo tu internet de Biblia, sácalos. Quédate con la Biblia nada más. Pero la Biblia digital, lo que sea, pero Biblia. Ya por ahora, hermanos, si no has creído en tu fe, peor, nada. Si es posible, quita todas esas prédicas, quédate con la prédica de tu pastor, que ya tal vez que es solamente un pastor de ovejas y solamente, que es tal vez analfabeto o solamente tiene primaria. Quédate con esa prédica, porque Dios va a utilizar su vida de él. Porque el internet es el peor catástrofe que ahorita le está ocurriendo a la mayoría de los evangélicos, que cada cosa buscan en internet y no saben que muchos autores que son ateos escriben de teología y lo leemos ahí. ¿Y por qué lo escriben de teología? Porque en Europa le pagan, pues, para escribir. Entonces, por eso escriben, son ateos y finalmente terminamos creyendo a esas barbaridades y media. Eso es lo que está pasando con todo el mundo, ¿no? Hemos llegado a los tiempos donde el Señor decía, serán como los días de Noé, serán como los días de Lot. La gente comiendo, bebiendo, la gente estando bonito en casamiento, la gente está contento que está mejorando, el mundo está mejorando, está evangelizando, qué lindo la tecnología, prédicas en vivo y no sabe que es la peor catástrofe que está ocurriendo. Y no quiero decir con eso que las prédicas son malas. Lo que estoy queriendo decir es que no entres a ver una fuente si no conoces, una fuente de libro por ahí. Si tú conoces, ingresa. Si has madurado, ingresa. Si no conoces, no ingresas. Pida guía, consulta de qué corriente es, no, qué libros es, quién es, pero tenemos al mejor libro de los libros que ni siquiera está siendo utilizado. ¿Quién come más libro que la persona? Los ratones. Los ratones son unos ratones de biblioteca, ¿no? Los ratones comen más Biblia, ¿no? Y creo que el que más Biblia come en nuestra casa a veces el ratón que el cristiano. A veces es curioso decirlo, pero a veces sucede eso. ¿Ya? Entonces eso sí quisiera despertarlos en esta parte
un poquito más que hemos ido avanzando, y después hemos llegado a otro tema, ¿no? Que se llamaba los sofrim. También hablamos de esto. ¿Qué quería decir los sofrim? Los sofrim quería decir, eran los antiguos copistas. Aquí dice, copistas. ¿Qué es copista, profesor? Si no copiaban la escritura, en menos de un año el original se iba a perder. De tal manera que se tenía que copiar para conservar el texto hasta la invención de la imprenta. Se copiaba, ¿no? Si no se copiaba, se perdía. Y cuando estaba en pergamino, ya en el siglo X, XI, XII, no, también se perdía. No, el pergamino no duraba más de 2 años. Entonces, se tenía que volver a copiar. Y la invención de la imprenta ha hecho una gran revolución. Entonces, dicho de otra manera, esos eran los soferines, ¿no? Después de los soferines que copiaban, aparecen más adelante otro grupo llamado los masoretas. Estos masoretas trataron de incorporar a la escritura muchos otros aspectos. ¿Cuáles fueron los aspectos que ellos incorporaron? Incorporaron al Antiguo Testamento, incorporaron signos de puntuación, incorporaron vocales, incorporaron separación de palabras. De tal manera que eso lo hicieron a partir del siglo VI, a partir del año 501 en adelante. Entonces, ya, 500 en adelante, ¿no? Después la era cristiana. Entonces, a partir de ahí empiezan a incorporar, ¿ya? Y aquí te explica de cómo ellos hacían ese ritual para aquello, ¿no? Y no utilizaban pergaminos, pero no utilizaban cualquier pergamino, utilizaban un pergamino muy sofisticado porque ahí va a estar la palabra de Dios. ¿Ya? Utilizaban todo un ritual de preparación, la forma que lo hacía, contaban las columnas, el ancho, o sea, todo el material, todos los espacios, todo, hermano, muy, muy cuidadoso. Por eso es que ha llegado a nuestros días el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es perfecto. El Antiguo Testamento no hay discrepancia. Ya nadie casi discrepa el día de hoy el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no ha tenido la misma suerte. El Nuevo Testamento ha pasado copias sobre copias y cuando ya llegan al siglo XVIII van a encontrar muchas copias. Y ante esas copias no todos coincidían. No todos coincidían las copias. Algunas otras tienen menos palabras, otros tienen más palabras. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el original? Aquí quiero aclarar, aun cuando una copia del original tiene menos palabras, más palabras, ninguno se contradicen en doctrina. ¿Ya? Ninguno. Eso sí quisiera aclararlos aquí. No hay ninguna contradicción. Lo que tal vez hay algunos copias de los originales tienen menos palabras y otros tienen más palabras, ¿no? Ese es el problema tal vez de nuestras Biblias modernas que hoy en día. La Reina Valera tiene más textos del Nuevo Testamento y en las Biblias modernas no hay menos palabras en el Nuevo Testamento. Pero ese es el problema, no es en el Antiguo, es en el Nuevo. Si usted ahorita agarras NBI, una traducción NBI, buscas 1 Juan 5:7, no hay. O está reducido. Pero en 1 Juan 5:7, en Reina Valera, encuentras, ¿no?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vas a la Reina Valera, vas a la NBI o otras Biblias modernas, no hay eso. No hay, ¿eh? La Biblia de Jerusalén de los católicos tampoco lo tiene. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque esto fue traducido de otra copia que tenía más textos y el otro tenía menos textos. Eso es lo que se llamaba texto receptus y texto crítico. Eso lo voy a explicar, hermanos, un poquito más adelante, ¿ya? Aquí habla ya manuscritos, ¿no? Eso es lo que estaba hablando. Y aquí estaba lo que decía texto vaticano. O sea, cuando han encontrado textos del Nuevo Testamento, son llamados códices. ¿Qué son códices? Son, digamos, materiales casi de copias enteras del Nuevo Testamento. Y hay uno que se llama el Códice Vaticano, hay otro que se llama el Códice Sinaítico, ¿ya? Códices son completos casi de la Biblia, copias de la Biblia, ¿ya? El Vaticano es una de las copias que se encuentra en la actualidad en el Vaticano también. El Sinaítico, ¿no?, que se ha encontrado también en una famosa en el monte Sinaí. Y hay otra, ¿ya?, hay otra que se ha encontrado que se llama el Códice Alejandrino, ¿no?, que también se ha encontrado. Ya se ha encontrado con el patriarca de Constantinopla. Entonces, de aquí viene una discrepancia. ¿Cuál de ellas debe ser el más fidedigno? Y del Códice Alejandrino, de ahí nace el texto receptus. Yo sé que aquí sí ya deben estar perdiendo. Este tema es un poco más complicado. ¿Ya? El texto receptus es una copia del original de la iglesia de Alejandría, perdón, de la iglesia de Constantinopla, ya, de la iglesia de la actual ahorita donde está Turquía, donde estuvo la iglesia de Éfeso, ahí.
Ahí había una iglesia y de ahí se encuentra, y esa copia que habían tenido, a esa copia se le llama llamando textos receptus. ¿Por qué se le da el nombre de textos receptus? Porque en el siglo XIV, siglo XV, en sus tiempos de Erasmo de Rotterdam, en sus tiempos de Johannes Gutenberg, de la invención de la imprenta, en esos tiempos la única copia de la Biblia del Nuevo Testamento que existía era uno solo, no había varios, era uno nada más. Y eso, la única, era el texto receptus. Y con este texto de base del griego se tradujo la Reina Valera, se tradujo la Biblia al alemán de Lutero, ya la que tradujo Wycliffe al inglés, la Biblia Almeida al portugués, y todas esas Biblias de la Reforma tuvieron su base en el texto receptus. Y esta Biblia tiene muchos textos, ¿ya?, que cuando se encontraron en el siglo XVIII otros textos, como otras copias, como el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, aquí no encuentran ya muchos otros textos que sí están en el Nuevo Testamento del Códice del texto receptus, ¿ya?, o texto alejandrino. No encuentran. Aquí hay más textos y en el otro hay menos. Pero ojo, este es el Nuevo Testamento. Por eso es que la Biblia del Nuevo Testamento, cuando utilizan el texto receptus, tiene más textos, como la Reina Valera. Si utilizan las Biblias modernas, estos de aquí, el texto vaticano, el texto sinaítico, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, entonces el Nuevo Testamento va a tener menos versículos. Por ejemplo, en la Biblia moderna, en la gran mayoría, ya no hay libro de Romanos, capítulo 16, verso 10 en adelante. La Reina Valera termina 16:20, de ellos termina en 16:9, y ahí termina, y se acabó. Porque dice que la Reina Valera supuestamente, perdón, la Reina Valera no, sino que el Códice alejandrino, conocido como texto receptus, ese texto recibido, que la única que existía en el siglo XIV-XV, ese texto habían añadido. Recuerda que tenía que copiar. Entonces, los cristianos no han sido fidedignos a la copia. Parece que han puesto comentarios y el siguiente copista no diferenciaba de un comentario y lo copiaba como original, o habrá quitado, no se sabe. Ese problema hasta el día de hoy existe. Entonces, la erudición moderna, los eruditos teólogos, ya no utilizan textos receptos en la actualidad, porque han encontrado mayor variedad de textos, ¿ya?, que no tiene este texto. La única que han encontrado esos versículos de 1 Juan 5:7, Romanos 5:20 y hay otros textos, es en el texto receptus. En los otros textos no. Por lo tanto, el texto receptus, como es la única, entonces lo han ido descartando, se han quedado con los demás. Ahora, claro, aquí, eso no he hablado y otro día lo voy a explicar mejor. No quiere generar problema. Aun cuando te quedara con Reina Valera o con una Biblia moderna, doctrinalmente no contradice. No hay ninguna contradicción en doctrina. Te aclaro. 1 Juan 5:7 sería el mejor texto para explicar Trinidad. Ahí dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son los grandes testimonios. En las otras Biblias no existe ese texto. La pregunta sería, si ya no tengo 1 5:7, ¿me quedo sin argumento para hablar Trinidad? No, porque yo puedo agarrar incluso el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, y ahí explica, ¿no?, el niño que va a nacer, ya ese niño es llamado Padre Eterno, es llamado Dios, y ese mismo niño es el que va a nacer. Ahí puedes ver naturaleza humana y naturaleza divina de Jesús. Y estoy citando el libro de Isaías. O sea, yo tengo argumentos, hermanos, por montón para hablar de Trinidad. Ya aclaro ese punto. Entonces, no hay contradicción. No parece que hubo uno pequeño. Este problema existe desde las copias de los originales del Nuevo Testamento. ¿Y quién estaba a cargo del Nuevo Testamento, profesor? Los cristianos. ¿Y quién estaba a cargo de conservar el Antiguo Testamento? Los judíos. O sea, los cristianos, sí, los cristianos hasta el día de hoy son terribles. Me incluyo, no somos tan fidedignos, hacemos como cualquier cosa. A la Biblia la agarramos peor que creo que más respeto le tenemos al periódico, ¿ya? Y entonces tantas barbaridades que ha ocurrido es lo que va ya a darse más adelante. ¿Qué dice aquí, por favor? Aquí dice cómo se pasó el texto receptus y el texto crítico. El texto crítico, ¿ya? Aquí el texto crítico es justamente la unión de muchos textos que han encontrado en la actualidad los arqueólogos, juntos con el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, es el texto crítico. Y eso es la base para las traducciones de todas las Biblias modernas. Esa es la base griega. Y el texto receptus fue la base para utilizar las Biblias de Lutero, de Wycliffe, de la Biblia de la Reina Valera, de la llamada Biblia del Oso, todas esas Biblias de la Reforma, ¿no?
Por eso yo particularmente, el quien le habla, soy un hombre que ama mucho la Reina Valera, ya viendo todos esos principios que hay. Y la próxima hablaremos de Qumran. Ya, esto es la historia que me gustaría que lo lean, por favor. Si tú quisieras saber cómo la Biblia se conservó, existe, profesor, esa Biblia consonantal, sí existe. Fue descubierto en el año 1947, a la orilla del Mar Muerto, fue descubierto una Biblia en texto consonantal. Han comparado el consonantal con el texto masorético. El texto masorético tiene un impresionante trabajo de los masoretas. Entonces, por lo tanto, ya no es necesario utilizar texto consonantal, ya que, digamos, un idioma un poco muy antiguo, ahora utilizan el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? Es un texto hebreo añadido vocales. Eso es lo que han descubierto. ¿Existe? Sí, existe. Muy bien, junta su dinerito, se van al Museo del Vaticano, se van al Museo de Israel de la Universidad Hebrea, se van a la Universidad de Oxford, se van al Instituto de Investigaciones Lázaro en Estados Unidos, o si no, también entran al Internet, ¿no? Ahí está, ¿no? Y en Internet pueden ver. Y ahí está todo el manuscrito que sí existe esto. Esto es real. Esto es arqueología. Cuando alguien dice que la Biblia no está comprada, hermano, disculpe que le digo, se desconocen de historia. La Biblia es un material, ¿ya? Ahora, ¿de qué fecha es este material? Este material es desde de los tiempos de Cristo y un siglo antes de Cristo. Ese es el material de texto consonantal. Profesor, pero aquí quisiera hacerte la última pregunta, por favor, y volvemos a ingresar ya para terminar con las preguntas. Se cierra ahorita y volvemos a ingresar y ahí terminamos ya. Vuelven a ingresar, por favor. Profesor, pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿No era que en medio año se eliminaba y se borraba el material? Sí, pues hermano, no sé cómo se conservó, pero hay una historia, dice que ellos podían conservar un poco los textos. Pero ¿cómo han podido conservar un material de 2000 años atrás y en el año 1947 pudieron encontrar? Es una historia bonita, digamos, los rollos del Mar Muerto o los rollos Qumran, ¿no? Esa es la historia más grande de digamos, de la escritura hablando del Antiguo Testamento. Ya, volvemos a ingresar, por favor, aquí. Dentro de